Nuevamente, buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de reunirnos nuevamente en su nombre, pero en especial en el día del Señor. Voy a solicitar que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 11 y hoy vamos a meditar desde los versículos 11 al 24. Y hemos titulado este sermón de dos formas que tienen mucho que ver. Primero, habla de desgajados e injertados. Y como sinónimo también nos sirve a manera de título, excluidos y admitidos. Leo para ustedes entonces Romanos capítulo 11, de los versículos 11 al 24. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Es un texto que no es fácil, porque si lo miramos a la ligera, podría hablar de muchas cosas, como por ejemplo ser cortado o perder la salvación, pero vamos a explicar más adelante en qué contexto lo está diciendo el apóstol. A manera de introducción, recordemos que en los primeros 10 versículos, o sea, el sermón de hace 8 días, vimos que el apóstol Pablo muestra que el rechazo de Israel no es total, sino parcial. Pero también a partir del versículo 11 y hasta el versículo 32, se muestra que no es definitivo, sino provisional. Ahora, no vamos a predicar hasta el 32, vamos a partirlo en dos, este sermón, hasta culminar el capítulo 11. Pero también vemos que de los versículos 11 al 24, que es donde está el desarrollo del tema de hoy, el énfasis está dirigido a la salvación de los gentiles, pero simultáneamente resalta el propósito de que la salvación para los gentiles va a servir para provocar a celos a los israelitas y llevar a algunos de ellos a salvación. Luego todo este capítulo 11 culmina expresando en humilde adoración todos los insondables designios de la sabiduría de Dios. Y eso lo vamos a ver cuando estemos
finalizando el capítulo que va del versículo 33 al 36. Ahora bien, para desarrollar los versículos del 11 al 24, lo vamos a partir en algunas porciones. La primera porción iría del versículo 11 al versículo 15 y a su vez vamos a ver versículo por versículo esa porción. Entonces recordemos nuevamente los versículos 11 al 15. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y aquí el apóstol destaca dos palabras claves que quiero que ustedes observen. Israel tropezó, pero no cayó. Cayeron los que no creyeron, pero ya hablamos de que hay un remanente que a pesar del tropiezo, no cayeron del todo. Tropezaron, pero no cayeron definitivamente. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y el versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Hermanos, en esta porción el apóstol Pablo muy sabiamente nos informa sobre el propósito de Dios al endurecer a aquellos que se habían endurecido a sí mismos. Este propósito es últimamente un propósito de gracia y lo es para beneficio tanto de los gentiles como de los mismos judíos elegidos para la salvación. En primer lugar, dice que debido a la transgresión de Israel, es decir, al rechazo del evangelio, llegó la salvación a los gentiles. Pero indirectamente los judíos mismos también estaban siendo bendecidos, porque Pablo nos dice que la salvación ha venido a los gentiles para poner envidioso a Israel. Por lo tanto, en el presente contexto, la envidia tiene un efecto positivo, quien lo creyera. ¿Por qué decimos eso? Porque el propósito de que la envidia sea usada como ese medio no es de carácter universal, sino más bien es de un carácter específico. Y como ya se demostró en el capítulo 10, versículo 19, que dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y el propósito era precisamente provocarlos a celos o a envidia, porque al ver toda la bendición que Dios estaba derramando sobre los gentiles, pues los judíos que estaban escogidos para la salvación iban a experimentar ese tipo de celo, lo cual los llevaría, por supuesto, a ir a Cristo en arrepentimiento y fe y aceptarlo como su Mesías Salvador. Esto nos indica que en su maravillosa bondad Dios hace que la envidia del pueblo de Israel o de los elegidos del pueblo de Israel haya sido el medio de su salvación. Esto me trae también a la memoria un precioso sermón de Carlos Spurgeon con respecto a la transformación, a la conversión de Zaqueo. ¿Recuerdan que Zaqueo subió a ese árbol sicómoro? ¿Y cuál fue su motivación? ¿Buscar arrepentimiento? No, la curiosidad. Dice que fue la curiosidad lo que hizo subir a Zaqueo a ese árbol sicómoro. O sea que no siempre la curiosidad es mala, ¿sí? A veces la curiosidad es buena, cuando el Señor la puede usar para esos propósitos. Y en ese mismo caso que salvó a Zaqueo, que subió al árbol por curiosidad, porque él quería ver desde allá quién era Cristo, también aquí el pueblo de Israel fue llevado a celos o envidia de los gentiles para provocarlos a buscar la presencia y la salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, podemos observar que estos judíos se percataron de la paz que sobrepasaba todo entendimiento en medio de los gentiles y que estaba presente en los corazones de los gentiles, que esa paz estaba presente en las vidas de los gentiles y que por la gracia soberana de Dios ellos habían abrazado a Cristo como Señor y como Salvador. Y cada que uno habla de este tema de los gentiles, como hemos cantado hoy también, y ese glorioso himno de veremos su hermosa faz, no solamente la vamos a ver cuando estemos allá, que por supuesto es el objetivo final, pero desde aquí la podemos ver con los ojos de la fe, de que cómo es posible que el evangelio que se predicó hace más de 2000 años sobre los gentiles de esa época
siga siendo eficaz en los gentiles del día de hoy, como usted y como yo. Que gracias a eso es que estamos acá, a la predicación de la conversión de los gentiles. Ahora bien, los judíos escogidos se tornan entonces en envidiosos, anhelando participar de esta paz de Dios y de todas las bendiciones que Dios estaba otorgando a los gentiles convertidos. El apóstol concluye que si su transgresión, o sea, el rechazo del evangelio por parte de los judíos, significa riquezas para el mundo, porque el evangelio comenzó a predicarse en todo el mundo, y su defección, que significa su derrota, o aún, ¿por qué no decirlo así?, su apostasía específica de rechazar al Mesías, de rechazar el evangelio y toda la obra de Cristo, nos podría llevar a que los gentiles fuéramos enriquecidos, puesto que por ese rechazo se había abierto la puerta para la evangelización de los gentiles en todo el mundo conocido. Pero también el apóstol advierte que si eso ocurrió con los gentiles, ¿qué sería de los israelitas que volvieran a ser injertados en ese olivo? Recordemos esas palabras. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O en otras palabras, ¿cuánto más sería la plenitud para esos israelitas escogidos llegar a la salvación? Porque serían injertados en el olivo original. Nosotros fuimos injertados, desgajados de un olivo silvestre e injertados en un olivo original. Y el apóstol lo llama claramente contra naturaleza. Ahora, estas palabras, su plenitud, se aplican a la salvación. Y aquí queremos clarificar que se aplica a la salvación no de una unidad física, como es el pueblo de Israel, sino de la suma de todos los remanentes de Israel. Eso lo vimos en el sermón anterior. Vamos a repasar los versículos 1 al 7 de este capítulo 11 para no perder el contexto. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y está hablando del tiempo de Pablo. Pero si lo miramos a nuestro tiempo también, porque todos hemos conocido de algunos judíos que han llegado a profesar la fe en Cristo, con las consecuencias que eso les conlleva, ¿no? De ser desheredados por sus padres, de ser desterrados de la familia, por haberse convertido del judaísmo al cristianismo. Y en el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, cuando habla de todo Israel, está hablando de todo el remanente, de la suma de todo el remanente que trae el Señor desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan las citas de Isaías, de Jeremías, de Deuteronomio que vimos del Antiguo Testamento que hablaban de un remanente específico? Es la suma de todo ese remanente lo que aplica acá. Ahora quiero que vayamos al libro de los Hechos y revisemos algunos textos que tienen que ver con estos primeros dos versículos que hemos leído, el 11 y el 12. Vamos a Hechos capítulo 13. Versículos del 44 al 48. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía
contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? La apertura de la salvación, la posibilidad de llegar a todas las naciones del mundo. Pero lo que más me impacta también fue la respuesta de los gentiles de esa época. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué palabra, hermanos? Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y de esa misma manera van a ser añadidos, o han sido añadidos, ese remanente de Israel. Así como de la misma forma que los gentiles fuimos salvados, por la conversión de nuestros corazones, por la fe y el arrepentimiento, de esa misma manera serán salvos esos judíos. No por el solo hecho de ser el pueblo judío, sino por tener a Cristo, por aceptar el evangelio de Cristo y por reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador. Otro texto que nos da aún más luz al respecto de ello está en Hechos 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Una palabra dura. Ahora vamos a Hechos 28. Versículos del 23 al 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí está Pablo en el libro de los Hechos recurriendo a una cita del profeta Isaías, que es impactante cuando el Señor llama a Isaías y si ustedes ven todo el proceso, el Señor envía a un ángel que le ponga a Isaías unos carbones encendidos en los labios. Y uno lo pasa de largo y usted se imagina lo que es uno ponerse unos carbones encendidos en los labios. ¿Se imaginan el quemón tan tremendo que Isaías tuvo en su boca? ¿Por qué? Porque el mismo Isaías decía, ¿cómo es posible que hayan visto mis ojos al Señor si yo soy un hombre de labios inmundos que viene de un pueblo que habla labios inmundos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces cuando el Señor le envía a ese ángel y con unas tenazas, o sea que estaban tan calientes esos carbones, yo imagino que la pobre boca de Isaías tuvo que haber quedado muy ampollada. Tan calientes que un ángel tuvo que cogerlos con unas tenazas, con unas pinzas. Y le purifica el corazón, porque dice que los labios inmundos eran fruto de un corazón inmundo. Y luego el Señor hace la pregunta, ¿a quién enviaré? Isaías le dice, Señor, envíame a mí.
Y la respuesta, voy a mandarte a un pueblo que tú les vas a hablar, pero no te van a escuchar, porque van a cerrar sus oídos, van a cerrar sus ojos, van a cerrar sus corazones y no van a escuchar la palabra de Dios. Y entonces, ¿para qué voy, Señor? ¿Hasta cuándo? Y más adelante dice, hasta que se arrepientan. ¿Ve? Y aquí lo que Pablo está citando con respecto a esa nación de Israel. Vamos entonces al capítulo, al versículo 13 al 15. Pero quiero también explicar esta porción que acabamos de leer, de que en muchas iglesias, muchos predicadores creen que por el rechazo de Israel, entonces Dios tuvo que recurrir a un plan B. Ay, ¿ahora qué hago? Me rechazaron los judíos. Bueno, vayámonos para los gentiles. No, ningún plan B, solamente ha habido un solo plan de redención. Desde el Antiguo Testamento Dios le prometió a Abraham que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y lo podemos ver cómo el Señor fue insertando en todo el proceso de salvación a un gente que a los ojos de nosotros no calificarían para ello. O ya olvidamos a Rahab, la ramera, la que protegió a los espías en Jericó, cómo forma parte de la genealogía de Cristo, o de Ruth, la moabita, que ni siquiera era del pueblo de Israel, y le dijo a su suegra Noemí, vive Dios que nunca te dejaré, tu Dios será mi Dios, tu nación será mi nación. Y fue insertada a toda la raíz genealógica de Cristo, desde la perspectiva humana. O sea que Dios desde el Antiguo Testamento ya había venido atrayendo personas que no eran de la nación de Israel, pero que adoptaron esa fe y fueron añadidos al pueblo por la creencia en Dios. No, Dios no requiere ni de plan B, ni de plan C, ni de plan D. Él tiene un solo plan, un solo propósito y está claramente escrito y especificado desde Génesis hasta Apocalipsis. No es que Dios haya reaccionado de que, uy, ¿ahora qué hago? Me rechazaron los judíos, me quedé sin pueblo. Uy, entonces plan B, llevemos el evangelio a los gentiles. No, no es así. Por eso Pablo dice el misterio revelado, ¿se acuerdan? Que habla del misterio revelado con respecto a evangelizar a los gentiles. ¿Era un misterio? Sí, porque no lo entendieron los judíos. Y era revelado porque no podían ver la verdad bíblica, pero estaba establecido desde el Antiguo Testamento. Ahora sí, los versículos 13 al 15. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí comenzamos a ver que a estas alturas Pablo enfatiza mucho más la salvación de los gentiles, es decir, se está dirigiendo a los gentiles, pero no únicamente a ellos. Recordemos que está dirigiendo la carta a la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma estaba conformada por gentiles y judíos, mayormente por gentiles, pero también habían judíos. Y el ministerio de Pablo a los gentiles todavía tenía a Israel en el corazón. O sea, Pablo predicaba a los gentiles porque había sido destinado a ese ministerio. Él dice que él honraba su ministerio, pero también quería aprovechar de que el propósito de predicar a los gentiles provocara a celos a Israel porque en su corazón tenía todavía esa esperanza de salvar a algunos de ellos. Y entre otras cosas porque Pablo mismo era judío y había sido un judío practicante de la ley de Moisés, casi que de forma intachable, exteriormente hablando o externamente hablando. Y el propósito era que la iglesia gentil provocara a Israel a que copiaran a los gentiles para volverse a Cristo. Y en la vida práctica creo que a todos nos ha pasado. Recuerde cuando usted ha estado en una muy buena relación íntima con Dios. Creo que todos hemos experimentado ese momento donde uno se siente que ha estado como en la presencia de Dios, ¿cierto? Y cuando hemos estado en la presencia de Dios de una manera como tan contundente, salimos a la calle, ya sea a trabajar, a estudiar, a luchar, y nos encontramos con personas que dicen, no, oye, pero tú tienes algo que es, ¿sí? O esa paz que tienes en medio de tantas dificultades y ese gozo que tienes, ¿de dónde? Más o menos era lo que el apóstol
pretendía que el pueblo de Israel sintiera al ver a los gentiles gozosos, felices, fortalecidos, que a pesar de las dificultades, que a pesar de donde venían, el Señor les había otorgado su gracia y su misericordia y su favor. Y a Israel, que venía buscando eso, pero por el cumplimiento de la ley, no lo había alcanzado. Y los gentiles que no lo estaban buscando, lo obtuvieron. Eso tiene que causar un impacto muy grande. Por eso es que hoy día uno encuentra personas que dicen, no, 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 pero ¿cómo así, pastor, que Dios a unos salva y a otros no? Eso es muy injusto. No conocen las escrituras, no conocen los propósitos del Señor. A nosotros nos ha sido revelado buena parte de ese misterio que está oculto a los incrédulos. Por lo tanto, amada iglesia, no perdamos de vista la secuencia temporal de lo que Pablo está diciendo aquí. Los judíos no solamente rechazaron el Evangelio, rechazaron a su Mesías hasta llevarlo a la muerte. Pero de ese modo, y sin saberlo, hicieron posible la salvación que alcanza ahora también a los gentiles. Nuevamente el verso 11. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, esto hizo posible la salvación que ahora alcanzaron también los gentiles, a quienes Dios ha de usar como instrumentos para provocar a celo a los judíos elegidos y traerlos a salvación. Noten también una vez más que Pablo está hablando en estos versículos en un tiempo presente, o sea, algo que estaba sucediendo en los días de Pablo, no algo que sucederá en un futuro distante. ¿Ya comienzan a entender qué nos diferencia o qué nos distancia de los dispensacionalistas? Ellos por lo general son siempre totalmente futuristas. Todo lo llevan eso a futuro. El diablo va a ser desatado o va a ser atado. Pues el diablo fue atado cuando el Señor expulsó demonios de la vida de muchas personas en su ministerio y en la cruz. Entonces todo lo llevan a futuro. Y por eso escuchamos de que a futuro todo Israel será salvo. Entonces uno dice, ¿y entonces qué pasa con los israelitas que no fueron llevados a salvo desde nuestros días de ahí para atrás? ¿Cómo pueden explicar eso? ¿Ve? Entonces somos conscientes de que la Biblia habla de un remanente escogido, elegido. Y Pablo no está hablando en términos futuros, está hablando en términos presentes, de su época. Entonces, este ciclo de desobediencia de Israel, lo que trae como consecuencia es la salvación de los gentiles. Pero a su vez, esta desobediencia de Israel que trae como consecuencia salvación a los gentiles, a su vez trae como consecuencia la salvación de algunos judíos y una mayor bendición para el mundo. Y esto era algo que estaba ocurriendo en ese mismo momento en que Pablo escribía esas palabras. De hecho, lo pueden confirmar en los versículos 30 y 31 que dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero en un futuro, no, ¿qué dice? Pero ahora, ¿sí? Tiempo presente, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, ¿cuándo? ¿En un futuro? No, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ese término ahora es imprescindible para poder interpretar esos versículos. Por eso es importante mirar la parte gramatical también, en qué tiempo están los verbos, en qué tiempo están los sustantivos, los adjetivos cómo están. Por eso es bueno recordar un poquito de esa gramática española que aprendimos en el colegio. A veces se nos olvida, pero es bueno recordar esos principios porque nos ayudan a una más clara interpretación. Está hablando claramente de un tiempo presente, en la época de Pablo. ¿Que tiene aplicación para nosotros? Claro, porque hoy día también hay judíos que están siendo llevados a salvación y que forman parte de ese remanente y de la sumatoria de todo ese remanente que el Señor se ha reservado. ¿Se acuerdan? Me he reservado, como le dijo a Elías, el Señor se ha reservado para sí pueblo judío desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Pero es un remanente, no es todo el pueblo completo.
Queridos hermanos, Dios en su sabiduría usa la desobediencia de unos y de otros para traer salvación a unos y a otros. Y es a través de ese proceso que ha de llevarse a cabo la plena restauración de Israel. Por consiguiente, ni los judíos ni los gentiles tienen razón para gloriarse, porque tanto los unos como los otros son usados por Dios para salvación de unos y otros. Y tanto unos como otros pueden recibir las consecuencias de su incredulidad. De ahí la advertencia que Pablo da a los hermanos gentiles de Roma en los versículos del 17 al 20, que dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Por eso dije que el título vale la pena mencionar los 4 elementos, ¿no? Desgajado e injertado, o excluido y admitido, porque los 4 son nombrados en esta porción. Ahora, esa advertencia es importante que la revisemos un poco, porque significa que es para que nos guardemos de tratar con arrogancia a los judíos, por los beneficios que ahora hemos recibido o han recibido los gentiles y que muchos judíos perdieron por la dureza de sus corazones. La iglesia visible a lo largo de ambos testamentos es representada como un olivo, un solo olivo. El árbol tiene sus raíces en las raíces de los patriarcas hebreos, pero continúa hoy entre judíos que creen en Cristo, junto con los creyentes gentiles que han creído en Cristo. Entonces, ¿cuál es la parte de lo que habla el versículo 16 que dice, si las primicias son santas? ¿Cuáles fueron las primicias del pueblo de Israel? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. ¿Sí? Ellos fueron las primicias. Y lo que dice es que también lo es la masa restante, o sea, los descendientes de ellos. Recordemos que de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel. Toda esa descendencia es la masa restante, pero dentro de toda esa masa restante hay que un remanente. Siempre lo ha existido y siempre existirá ese remanente hasta los días de Cristo. Y si la raíz es santa, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, que es la raíz del pueblo, el pueblo judío comenzó y se creó a partir de Abraham, también lo son las ramas. Muy bien. Pero también continúa ese proceso de esas primicias que impactan toda la masa por los judíos creyentes en Cristo y por supuesto por nosotros los gentiles creyentes en Cristo que hemos sido injertados por la misma unión espiritual con Cristo. Por eso voy a enfatizar un poquito más en el versículo 16 para que quede más claro. Pablo está haciendo uso aquí de una cita de Números 15. Vamos hasta allá. Números 15, del 17 al 21. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, y cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras, ¿qué? Generaciones. Eso nos ayuda a entender un poquito más el versículo 16. Del mismo modo, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob fueron separados del mundo para que Israel como conjunto pudiera estar apartado para el propósito salvífico de Dios. Explico esta parte. No todos los que están en una iglesia han sido santificados para salvación, pero han sido apartados.
para escuchar la palabra de Dios. El esposo creyente santifica a la esposa no creyente. Eso no quiere decir de que la está convirtiendo a salvación. Está diciendo es que por ser el creyente, pues es un hombre que ora en su casa, es un hombre que da buen testimonio, es un hombre que le enseña la palabra de Dios a sus hijos, pues luego la esposa es santificada porque está recibiendo sus privilegios. Aún así no se haya convertido. Significa apartado para un uso especial, pero no significa que ya fueron totalmente convertidos. Lo sabemos porque todas las tribus de Israel, de ahí solamente hubo un remanente, pero todas las tribus funcionaban como nación con el propósito salvífico o con el propósito, sí, salvífico de Dios. ¿Que cuál era? Que todos se salvaran o que a través de ese pueblo viniera el Mesías. Ese era el propósito específico, que a través de esa nación viniera el Mesías prometido. Por eso en los versículos del 17 al 20, Pablo compara al pueblo de Dios con un olivo, compuesto de ramas naturales. O sea, los judíos que han creído en el Señor son las ramas naturales de ese olivo. Y las ramas de un olivo silvestre que ahora han sido injertadas en el buen olivo, se refiere a nosotros los gentiles que hemos creído y que ahora formamos parte del pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos. Y en eso la Biblia también es muy clara. Dice que de los dos pueblos hizo uno solo, quitando ese muro que separaba, ese muro de contención, y de los dos pueblos hizo uno solo. Y el verdadero Israel de Dios es la iglesia de Cristo conformada por judíos y gentiles creyentes en Cristo Jesús. Y a ese pueblo pertenecen todos los que crean en Cristo, ya sean judíos o sean gentiles. De manera que lo que hace la diferencia en todo este proceso, que es la fe. Mire el versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, no tuvieron fe, les faltó fe. Pero no como esa fe que a uno le enseñaban, no. Ellos tenían acceso a la escritura. ¿Se acuerdan del capítulo 8? De quien eran que la ley, pregonaron la ley, la circuncisión, los profetas, los patriarcas de los cuales vino Cristo. O sea, tuvieron todos los recursos para alimentar la fe, para creer la palabra de Dios y no pudieron identificar los tiempos de la venida del Mesías y lo rechazaron. Pero Dios no tiene dos pueblos, uno solo. Y la diferencia fue en que los judíos, la mayoría, no creyeron, rechazaron ese mensaje. Y fue por la falta de fe que muchos de ellos fueron desechados, y es por la fe que los gentiles fueron injertados. Pero es que uno se impacta más todavía de lo que es la sabiduría de Dios y sus misterios, ¿no? Los gentiles no tenían fe, no creían en Dios, no lo estaban buscando. Luego, ¿de dónde obtuvieron esa fe? Entonces, la fe también es un don de Dios. Es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros, ¿para que qué? Para que nadie se... Okay. Por lo tanto, si estos gentiles que profesaban la fe comenzaban a gloriarse ahora, con ese solo evento estarían manifestando un síntoma peligroso de incredulidad. Porque esa arrogancia o la arrogancia nunca será compatible con la fe verdadera. Y la verdad, hermanos, yo no entiendo cómo, y le suplico al Señor que ojalá nunca, nunca, nunca permita que uno como pastor o predicador se le suba el ego o el orgullo. Yo le tengo pánico a eso, le tengo terror. Y a la vez le duele a uno ver tantos predicadores que son tan soberbios, que la gente los mira como si fueran dioses y los admiran de una manera tan grande que dejan de lado las escrituras por lo que diga el pastor, en vez de escudriñarlas y verificar si lo que se está predicando es bíblico o no. Y el mismo apóstol Pedro advierte a los pastores, a nosotros, de que no nos podemos enseñorear de las congregaciones, sino que toca gobernarlas con amor, con misericordia, con gracia. Sí, hay momentos en que hay que aplicar disciplinas, por supuesto, pero siempre con amor.
pero no para uno ser arrogante ni soberbio, porque la arrogancia nunca podrá ser compatible con la fe verdadera. Es mucho mejor comportarnos sintiendo un temor piadoso. ¿Por qué? Porque mira la advertencia del versículo 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y ojo, hermanos, que este versículo no está enseñando que la salvación se puede perder. Pero la Biblia claramente en sí nos ha hablado de la apostasía, de personas que dicen ser cristianas, pero después se apartan del Señor. ¿Y cuál es el fin de tales personas? Pues el mismo que han sufrido los judíos durante toda su historia, que han sido incrédulos. Serán cortados, serán desgajados del olivo, serán condenados o ya han sido condenados. Recordemos que la palabra de Dios muchas veces ha dicho, salieron de nosotros, pero no eran, o porque no eran de nosotros. O sea, mucha gente se congregó. Les pongo un ejemplo. Charles Taylor Russell se congregaba en una iglesia bautista. No estuvo de acuerdo con la doctrina de la iglesia, salió y fundó los Testigos de Jehová. Lo mismo hizo eh, Guillermo Miller, el fundador de los adventistas. Salió de una iglesia bíblica. No estuvo de acuerdo con sus doctrinas, no estuvo de acuerdo con su disciplina y salió a fundar los adventistas y luego Elena de White le agregó adventistas del séptimo día. Y así John Smith también se congregaba en una iglesia creo que era congregacionalista, si no me falla la memoria, y salió porque no le gustó cómo predicaba su pastor o las doctrinas que predicaban allá y salió a fundar los mormones, la iglesia de los santos de los últimos, ¿sí? Los mormones. ¿De dónde han salido esos apóstatas? De iglesias como estas. De ahí han salido. De iglesias que decían ser bíblicas. Y a lo mejor eran bíblicas. A eso se refiere esto. A eso se refiere. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Como veíamos esta mañana en el estudio, y también creo que en los mismos himnos cantados, es el Espíritu de Dios atestigua a mi espíritu que soy su hijo. Estoy plenamente convencido, seguro, persuadido de lo que estoy creyendo. Amo al Señor y su palabra. Aborrezco el pecado, aunque sé que he pecado, pero lo aborrezco. Me siento mal cuando contristo al Espíritu del Señor. Siento la necesidad de arrepentirme cuando peco, porque son señales. Estoy luchando contra mis pecados. Esa es una buena señal. Lo grave es no luchar contra el pecado. Cuando luchamos, eso es un buen síntoma de que somos creyentes. Entonces aquí el versículo no está hablando de quitar la salvación al que ha sido verdaderamente escogido por Dios, sino al apóstata, al que hemos conocido como el cristiano nominal, que dice creer en Cristo pero de labios para afuera. O lo que hablábamos esta mañana con un hermano, ¿no? Con ese versículo del Evangelio de Mateo que se refiere, muchos vendrán y decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, prodigios y señales, y el Señor dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Eso es de revisar, hermanos, es de revisar. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Por eso la insistencia de examínese, examínese, pruébame, Señor, examíname tú. Y mira si hay en mi camino de iniquidad, y si es así, perdóname y debo corregir. Siempre tenemos que examinarnos para saber si estamos andando en nuestra fe. Por eso es importante, hablando de la arrogancia, que revisemos el concepto que tenemos de nosotros mismos. Siempre. Este es un punto en que la misma psicología se ha aprovechado para crear esa, digámoslo así, esa enseñanza doctrinal de la autoestima. Eso es relativo, definitivamente. Pablo enseña más claramente, la Biblia enseña más claramente eso. Es el concepto adecuado que uno debe tener de uno mismo. Si tenemos el concepto adecuado de lo que uno es, no vamos a sufrir problemas de baja autoestima, porque tenemos el concepto adecuado de nosotros mismos.
El que verdaderamente cree sabe que no tiene nada de qué gloriarse. Si tú y yo somos verdaderos creyentes, sabemos que el Señor nos trajo por misericordia, por gracia, porque le plació, como lo leíamos también esta mañana en el estudio bíblico, por su beneplácito, gracia sobre gracia y misericordia, es que tú y yo estamos aquí escuchando la palabra del Señor y hemos sido llevados a salvación. Lo contrario es un síntoma muy peligroso. Ahora vamos con el versículo 23 y 24. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Aquí Pablo vuelve sobre el tema de los judíos y hace ver a estos gentiles que si ellos, que eran ramas de olivo silvestre y fueron injertados en el buen olivo por su fe, Dios tiene poder para injertar en ese olivo las ramas naturales que fueron desgajadas. Sin embargo, hay que recalcar que Pablo no está hablando aquí de una conversión nacional del pueblo de Israel que habrá de ocurrir en un futuro, sino del mismo tema que ha venido hablando desde el principio, que los judíos no han sido completamente desechados por Dios, pues la puerta de la salvación sigue abierta para ellos si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Es más, podemos asegurar de que todos y cada uno de los que forman parte de ese remanente de israelitas que fueron escogidos por gracia, vendrá sin lugar a dudas. Porque Dios prometió que llamará a sus escogidos. ¿A través de qué? De la predicación del Evangelio. Siempre, mis queridos hermanos, ha habido y siempre habrá un remanente de israelitas cristianos, porque nadie puede frustrar los designios de Dios. Y Él estableció salvar siempre en toda época un remanente escogido del olivo original para volverlos a injertar juntamente con nosotros que fuimos desgajados de un olivo silvestre e injertados en el olivo original. Por eso es que somos del mismo olivo y experimentamos esa rica savia del olivo. Ahora vamos a ver unas pocas aplicaciones ya para culminar. Y en estas aplicaciones voy a hablar de dos temas claros: exclusión y admisión. Hemos visto cómo de Romanos 11, del 1 hasta el 18, es muy claro el tema de la exclusión y de la admisión. Hermanos, Dios es quien excluye y Él es quien admite. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, vida abundante, la vida espiritual. Y aquí menciona los dos términos, exclusión y admisión. Recordemos que Romanos 9:18 decía lo siguiente: de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, exclusión, y ahí también quiero que tengamos los oídos bien atentos y ojalá el corazón. Es muy triste ser excluido, hermano. Creo que todos nosotros hemos experimentado situaciones traumáticas cuando hemos sido excluidos de una empresa, hemos sido excluidos del núcleo familiar, hemos sido excluidos de un colegio, de la universidad o de un club social. Eso molesta, ¿cierto? Y eso causa tristeza. Pero ¿saben? Uno puede ser excluido inclusive del trabajo, de la universidad, de cualquier distintivo. Pero lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser excluido por Dios. Porque la muerte eterna, más que las llamas del infierno, lo más terrible de todo ello es la ausencia de la presencia de Dios ahí. Es más grave que todo. Lo otro es terrible, por supuesto, crujir de dientes, ni más faltaba. Pero lo más grave de todo es estar excluidos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Mira lo que habla 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y escuchen esto, los cuales sufren pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora hablemos de lo que es ser admitido. Y qué bueno ser admitido también en esas instituciones, ¿cierto? Cuando usted pasa un examen, dicen, es admitido en esta universidad, usted se siente gozoso. O pasó en tal academia militar, o fue admitido para viajar a otro país y le dieron su visa, le dieron su pasaporte y todo. Eso trae bastante gozo. Pero no hay bendición más grande que ser admitidos por Dios por su gracia, para ser vasos de misericordia y para que esa gracia de Dios repose sobre nosotros. Y hoy lo experimentamos leyendo la primera carta, la carta a los Efesios en el capítulo 1. Les leo unos pocos textos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nos admitió, nos aceptó por Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, Él decide salvar en virtud del sacrificio de Cristo. La exclusión es el resultado de la aplicación de la justicia divina y la admisión es el resultado de la gracia divina. Todos nacimos excluidos por nuestros pecados. ¿Recuerdan esos textos que analizábamos en el estudio de la confesión, cuando decíamos que todos fuimos excluidos, destituidos de la gloria de Dios y éramos por lo tanto enemigos de Dios? Y ahora Cristo nos ha reconciliado con Dios y ahora somos admitidos por el sacrificio de Cristo. Y por último, hermanos, no nos olvidemos de dónde hemos venido, del aspecto de la raíz original, del olivo original. Y no olvidemos que Dios es el que poda y Dios es el que injerta. Eso está claramente establecido en los versículos 16 y 17. Cuando el Señor poda, está excluyendo a unos, y cuando el Señor injerta, está admitiendo a otros. Por esa razón el pueblo de Israel es comparado con ese olivo. Por lo tanto, no olvidemos nuestra raíz en ese sentido. Y no estoy hablando de esa doctrina que hay de no olvidemos nuestras raíces hebreas, que somos hebreos, no. Estamos hablando del remanente de Israel. Nosotros fuimos injertados. La raíz era de ellos. Abraham, Isaac y Jacob, como pacto de gracia, es la raíz de ese olivo. Por eso dice la palabra de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos son los que son de la promesa. Esos son los que son contados como descendientes. Y la promesa de Abraham fue, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo nos hace descendientes de Abraham a través del pacto de gracia. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando tú y yo fuimos llevados a un nacimiento espiritual, fuimos creados de nuevo, con una naturaleza espiritual. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, que somos todos nosotros. Por lo tanto, hermanos, no nos jactemos, ya que la raíz nos ha enseñado que los profetas que nos hablaron de Cristo fueron descendientes de Abraham, que nuestro Mesías Salvador fue descendiente de Abraham y que nosotros, por la promesa, somos descendientes de Abraham en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos ha sustentado y nos sustentará, porque no sustentamos a la raíz, sino que la raíz nos sustenta a nosotros. Oremos, hermanos.
Padre Celestial, ¿cómo no estar agradecidos contigo, Señor, si nosotros, que formábamos parte de un olivo silvestre, viviendo en un mundo de idolatría, de maldad, de pecado, con múltiples falsos dioses ejerciendo sobre nuestras vidas y nuestros corazones, y que no te estábamos buscando, fuimos injertados, no sin antes que tú hubieses desgajado de ese olivo original muchas de las ramas que no creyeron en ti. Y fuimos injertados allí, admitidos por tu gracia y por Cristo Jesús al olivo natural y original. Concédenos, Señor, el poder seguir experimentando y alimentándonos de ese precioso olivo, que desde antes de los tiempos de los siglos y desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías forjado para ti un pueblo propio, formado por creyentes en Cristo Jesús, tu amado Hijo, creyentes en su sacrificio y creyentes en tus promesas. Pero también damos gracias, Señor, por este pueblo de Israel, por esa raíz, por esos patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, en quienes fundaste ese pacto de gracia que nos ha traído, después de tantos cientos y miles de años, a estar aquí presentes, glorificando y honrando tu nombre y diciéndote gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos perdonaste todas nuestras maldades. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia y tu favor nos sustentan. Gracias porque nos has injertado al olivo original y tu palabra dice que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Por favor, Señor, yo te suplico que no haya en medio de nosotros ninguno que apostate de tu nombre, ninguno que apostate de tu gracia, ninguno que apostate de tu palabra, y ante todo también que no haya ninguno que menosprecie al remanente de Israel. Ayúdanos a orar por todos aquellos que tú tienes injertados en el olivo original. Oramos, bendito Señor, por el remanente de Israel que habita allá y que habitan en todos los países del mundo. Oramos por los creyentes que habitan en la región de Palestina. Oramos por todo creyente que habita en el Asia Menor, en África. En todas partes del mundo tú tienes pueblo. No tienes un pueblo limitado por una nación o por unos límites geográficos. No, Señor. Tu pueblo no tiene límites. Tú has llamado a conversión y a salvación de toda lengua, tribu, nación. Gracias, Señor. Gracias por habernos injertado en el olivo original y por saber de dónde venimos. Y no permitas que nos jactemos, sino que tengamos el concepto adecuado de nosotros mismos, y ese concepto adecuado solamente lo podemos obtener a través de las benditas y sagradas Escrituras. Y Señor, no cesamos de suplicarte por los nuestros, por nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, que no han conocido de tu Evangelio. Que por favor incline sus corazones en arrepentimiento y fe hacia ti. Y oramos también por los hermanos que de una u otra manera no pudieron asistir. Gracias, Señor, una vez más en Cristo Jesús por ser parte de tu pueblo, del olivo original, de las ovejas de tu prado y del Israel de Dios, que es la iglesia de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, amada iglesia, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor.